Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, propuesto en la convocatoria de septiembre de 2020 en la Universidad de Oviedo. Comenzamos con el ejercicio número 1, un ejercicio de matrices. Me dan 4 matrices, A, B, C, D, y el apartado A me dice que si A más B por C es igual a B por D, plantea un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas representadas por X e Y en función del parámetro M. Bien, pues vamos a hacer la operación que nos indica aquí y comenzamos con A más B por C igual a B por D. Vamos a ver cómo lo planteamos y escribimos la matriz A más B. La matriz A más B ya la hago directamente sobre el enunciado, es M menos 1 más 1, M. Aquí está M. 0 menos 1 menos 1, menos 2 más 1 menos 1 y M más 0, M. Esa sería la matriz A más B. Por C lo indico, C es la matriz XY, igual a B por D. Bueno, B por D, vamos a ver quién sería B por D. Hago el producto directamente sobre el enunciado. Sería 1 menos 1 por 1 menos 2M menos 2M, que sería 1 menos 2M más 2M. Los 2M se van, se desaparecen y me queda el 1. Y la segunda fila de B por la columna D, que sería 1 menos 2M más 0, 1 menos 2M. Bien, esto está claro. Y ahora ya tengo la forma AX igual a B, es decir, ya tengo el sistema en forma matricial. Si lo quiero expresar en forma de ecuaciones, sería la primera ecuación sería MX menos Y igual a 1. Y la otra sería menos X más MY, que es el producto, igual a 1 menos 2M. Este sería el sistema de ecuaciones que me piden en el apartado A. Bien, este sería, ya está resuelto el ejercicio, porque lo único que me pide es que él plantee un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas con el parámetro M y a partir de la igualdad. Bueno, pues esto es lo que tengo que hacer. Vamos con el apartado B. ¿Para qué valores de M el sistema anterior tiene solución? En caso de existir solución, es siempre única y resuelve el sistema para M igual a 2. Vale, pues entonces para ver cuándo tiene solución vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar el método de Gauss de resolución de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces escribo la matriz menos 1M, 1 menos 2M como primera fila, porque esos son los coeficientes de la segunda ecuación. ¿Por qué he alterado esto? Bueno, da igual el orden en que pongamos las ecuaciones, da igual, es decir, puedo considerar el sistema mx menos igual a 1 y menos x más m igual a 1 menos 2m, o al revés, es decir, las ecuaciones no importa el orden en que se coloquen. Entonces yo voy a colocarlas en el orden contrario, porque me interesa tener un 1 o un menos 1 aquí en la fila 1, columna 1 de la matriz. Me interesa para luego poder aplicar el método de Gauss, me facilita más las operaciones. Así que pongo menos 1m, 1 menos 2m, que son los coeficientes de la segunda ecuación, y m menos 1, 1, que son los coeficientes de la primera ecuación. Bueno, y lo que voy a hacer es, por el método de Gauss, hacer un ceros debajo de la diagonal, en este caso la diagonal, que sería la menos 1, 1, la diagonal menos 1, menos 1, es esto. Le llamo diagonal a los elementos a su y j, donde y es igual a j, ¿no? Por debajo de esos elementos, que sería el AS1, 1, que sería este, y el AS2, 2, que sería este. Entonces tengo que hacer un cero donde está esta m. Para ello lo que hago es, a la segunda fila le sumo la primera multiplicada por m. Como la primera tiene menos 1, al multiplicar por m me queda menos m más m sería 0. Entonces hago esa operación, es decir, a la segunda fila, F2, le sumo la primera multiplicada por m y obtengo la primera, la dejo como está, y ahora hago la operación con la segunda fila. Sería m menos m, 0, menos 1 más m al cuadrado, menos 1 más m al cuadrado, y 1 más m menos 2m al cuadrado, pues sería... Ahí lo tengo, lo indico, 1 más m menos 2m al cuadrado. Vale, ya está resuelto, ya está el método de Gauss hecho. Entonces ahora, ¿qué ecuaciones equivalentes obtengo aquí? Pues obtengo la siguiente, tengo que menos 1 más m al cuadrado por y, porque aquí la x se multiplica por 0 y por tanto la x desaparece, solo tengo la incógnita y aquí, 1 más m al cuadrado por y es igual a 1 más m menos 2m al cuadrado. Despejamos y me queda menos 2m al cuadrado más m más 1 partido por m al cuadrado menos 1. Bueno, y ahora es cuando ya nos planteamos los casos. Resulta que y es un cociente, donde el denominador es m al cuadrado menos 1. ¿Qué problemas tienen los cocientes? Los cocientes tienen el problema de cuando el denominador es 0, estamos dividiendo por 0 y eso no se puede hacer. Entonces aquí tengo
que descartar como solución, que el sistema tenga solución cuando m es igual a más menos 1, que son los valores de m donde se anula el denominador. Es decir, que m al cuadrado menos 1 es igual a 0 y m resulta que es más menos 1. Para el caso m más menos 1 voy a tener problemas. Entonces voy a ver qué ocurre si m es distinto de más menos 1. Entonces, si m es distinto de más menos 1, o sea, si m es distinto de 1 y m es distinto de menos 1, no voy a tener problemas porque puedo dividir perfectamente por un valor distinto de 0. Entonces sí va a tener solución y además va a tener solución única para cualquier valor de m que no sea ni 1 ni menos 1 y va a darme un valor real único. Si me da un valor real único, me voy a la otra ecuación, a la primera, y despejo la x. Despejo la x de esta, de menos x más m por i igual a 1 menos 2m, donde x también, entonces me da un valor único. Por lo tanto, ¿para qué valores de m el sistema anterior tiene solución? De entrada, para m más menos distinto de 1 y distinto de menos 1. Y la solución es única. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con m igual a 1 y m igual a menos 1. Si m es igual a menos 1, es única, la solución es única, ya lo acabamos de ver, para el m distinto de 1 y menos 1. ¿Y qué pasa si m es igual a menos 1? Bueno, pues si m es igual a menos 1, y me quedaría, sustituyendo por m por menos 1, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 2 por 1, menos 2 más 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2 entre 0. Por tanto, no tiene solución. Menos 2 partido por 0 no tiene solución real. Entonces el sistema sería incompatible, ¿no? O si aquí lo hago sustituyendo, cogiendo la matriz ya resuelta por Gauss y sustituyendo m por menos 1 teniendo esta matriz. Entonces fijaros que me queda aquí. Me queda 0 igual a menos 2. Entonces si me queda 0 igual a menos 2 hay una incompatibilidad, ¿no? Pero bueno, lo que es un sistema incompatible ya lo puedo haber razonado sustituyendo m por menos 1 en la i. ¿Y si m es igual a 1? Si m es igual a 1 me queda menos 2 más 1, menos 1, más 1, 0. 0 partido por 0. Ah, pero 0 partido por 0 es una indeterminación. Entonces, ahí puede ocurrir que sí tenga solución. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué sistema me queda si utilizo la matriz resuelta por Gauss? Cuando m es igual a 1, pues me va a quedar esta matriz que tengo aquí. Me va a quedar menos 1, 1, menos 1. Fijaros que la última ecuación se transforma en nada. Desaparece. Esto me está diciendo que 0 es igual a 0, es decir, aquí no hay nada. Y me queda la ecuación menos x más y igual a menos 1. Y menos x más y igual a menos 1 tiene infinitas soluciones, porque tiene tantas soluciones como que le doy ahí un valor y yo tengo un valor de x. Entonces estamos ante un sistema compatible indeterminado, que es el que tiene infinitas soluciones. Entonces, cuidado que no siempre el hecho de que el denominador se anule quiere decir que el sistema sea siempre incompatible. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde puede ser compatible indeterminado. Bien, este problema se puede hacer por el teorema de Roussel si vuestro profesor os lo ha explicado, por rangos, por la teoría de rangos de matrices. Normalmente, como estamos en la materia de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, estos problemas se suelen hacer por el método de Gauss, por eso yo lo he hecho así. Entonces vamos al ejercicio. Bueno, me dice ahora que lo resuelve para m igual a 2. Bueno, pues para m igual a 2 no tiene ninguna dificultad porque prácticamente ya está resuelto casi. La i ya la tengo resuelta. Si m es igual a 2, la i es sustituir m por 2 aquí, que sería menos 5 tercios. Es lo que hago en esta igualdad. Sustituyo m por 2. Y la x me voy a la otra ecuación, que es la que me genera la primera fila de la matriz, que sería menos x más 2i igual a 1 menos 2m. Entonces pondría menos x más 2 por i igual a 1 menos 2m, 2m es 2 por 2, menos 4. Y de aquí despejo, esto es una ecuación de primer grado, donde puedo despejar x y x me queda menos 1 tercio. Bueno, pues eso sería la solución para m igual a 2. Pasamos al ejercicio número 2, que me dice, según una compañía telefónica, el coste de la transferencia de datos se descompone en dos conceptos. Un coste fijo de 25 céntimos de euro por transferencia realizada, más un coste variable en función de los gigabytes transferidos. El coste variable asociado a los 2 primeros gigabytes es gratis, pero a partir de 2 gigabytes pasa a tarifar los gigabytes restantes a 10 céntimos de euro por gigabyte. Bueno, si f de x representa el coste total en céntimos de euro de una transferencia en función de la cantidad de gigabytes transferidos x, obtén la expresión de dicha función para cualquier valor positivo. ¿Es el coste una función continua de la cantidad transferida? Bueno, esto parece muy complejo el enunciado, pero vamos a ver. Me dice que yo tengo unas transferencias y
esas transferencias consumen una serie de gigabytes. Bien, me dice que los 2 primeros gigabytes son gratis, pero el coste de la transferencia tiene 2 conceptos. Coste fijo, 25 céntimos de euro, y el coste variable. Lo que es gratis es el coste variable a los 2 primeros gigabytes, pero no el fijo. El fijo no es gratis. El fijo para los 2 primeros gigabytes se mantiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que para los 2 primeros gigabytes me va a costar, el fijo me va a costar 25 céntimos. Entonces, f de x va a ser igual a 25 constante si x es menor o igual que 2. Es decir, entre 0 y 2, porque claro, el número de gigabytes comienza a contar en 0. Entonces, eso es el fijo. ¿Por qué? Porque la variable me dice que es gratis en los 2 primeros gigabytes. Y a partir de los 2 primeros gigabytes, a partir de los 2, me dice que cada gigabyte tarifa a 10 céntimos de euro. Entonces sería los 25 fijos más los restantes gigabytes. Pero los restantes gigabytes son los X que consuma menos 2. Es decir, si yo consumo 3 gigabytes, tengo que tarifar uno solo, porque los 2 primeros son gratis. Entonces, si yo consumo 4 gigabytes, tengo que tarifar 2. Si consumo 5 gigabytes, tengo que tarifar 3. Es decir, que si consumo X gigabytes, a partir de 2, tengo que tarifar X menos 2. Así que sería 25 más 10 por X menos 2. Bueno, no sé si ha quedado lo suficientemente claro. A ver, revisar el vídeo, volverlo atrás, analizarlo bien, pero esto sería la función que expresa el coste de la transferencia en función del número de gigabytes utilizados o consumidos. Bien, esto se puede arreglar. La segunda expresión es 10x menos 20 y le resto 25 menos 20 y queda 10x más 5. Eso sería, aquí lo tengo más simplificada, y esta sería la función con la que voy a trabajar a partir de ahora. Voy a trabajar con esta. Ahora me dice, ¿es el coste una función continua de la cantidad transferida? Es decir, ¿es esta función continua, dicho de otra manera? Bueno, pues la constante 25 es continua, la función 10x más 5 es una recta que es continua, es un polinomio de grado 1, continuo, y el único problema es el punto de cambio. En el punto de cambio puede que haya una discontinuidad o puede que no, vamos a estudiarla. Vamos a ver si la función es continua en 2. Para ello vamos a estudiar la imagen en el 2, y comprobar que la imagen coincide con el límite cuando x tiende a 2. La imagen en el 2 es 25 porque la función en el 2 toma valores en esta expresión, en la 25, la constante. Entonces, f de 2 es 25. Y el límite cuando x tiende a 2. El límite cuando x tiende a 2, pues hay que descomponerlo en los laterales, por la izquierda y por la derecha. Cuando x tiende a 2 por la izquierda es cuando x es menor que 2, es 25. Y cuando tiende a 2 por la derecha es 10 por 2 más 5. Y 10 por 2 más 5 es 25. ¿Coinciden los límites? Sí. Si coinciden los límites, la función es continua en 2. Como lo era para los menores que 2 y para los mayores que 2, la función es continua en todo el dominio, en todo su dominio útil, que en este caso va de 0 a más infinito. Entonces, respuesta, sí, la función coste es continua, el coste es una función continua de la cantidad transferida. Vamos con el apartado B. Estudia y repite, muy fácil porque es una constante y una línea recta, ¿no? Entonces el dibujo de la función aquí la tenemos, no tiene mucho que explicar. Aquí ya se ve cómo es continuo. El tramo azul corresponde a la expresión al 25, a la función constante 25, y 10x más 5 se corresponde con la línea, esta creciente roja, a partir del 2. En el eje de las x va el número de gigabytes consumido y en el eje de las y va el coste en céntimos de euro, ¿no? Bien. Entonces ya tengo la representación gráfica. Si el coste total de una transferencia ha sido de 2,25 euros, ¿cuántos gigabytes han transferido? Bueno, si el coste ha sido de 2,25, como la función que yo tengo me la da en céntimos de euro, tengo que igualarla a 225 euros. O sea, 2,25 euros son, expresada en céntimos, son 225 euros. Así que la función tiene que ser igual a 225, el coste igual a 225 céntimos. Y si me costó 225 céntimos, ¿cuántos gigabytes han transferido? Pues tengo que igualarlo a 10x más 5, porque
igualarla a 25, primero es una incompatibilidad. 225 no lo puedo igualar a 25 porque en ningún caso es igual. Es decir, que no está claro que el coste no ha sido en los 2 primeros gigabytes consumidos, sino que se corresponde con más de 2 gigabytes consumidos. Entonces 225 lo igualo a 10x más 5 y despejo la x, que es el número de gigabytes consumidos, que es a la postre lo que me está pidiendo el ejercicio. 10x igual a 225 menos 5, x igual a 220 entre 10, que son 22 gigabytes. Ese sería el resultado. Entonces, ya tengo la primera respuesta dada. Y ahora me dice, ¿cuál es el coste mínimo de una transferencia cualquiera? Y el coste máximo. Bueno, pues aquí se puede ver en la gráfica. ¿Cuál es el coste mínimo? El coste mínimo es 25. ¿Y el coste máximo? Pues coste máximo se va hacia más infinito. Es decir, no tendría coste máximo, porque el coste máximo es a medida que se consume en gigabytes, pues esto se dispara, ¿no? No tiene un máximo relativo esta función. Mínimo 25 en los dos primeros gigabytes. Entonces, el mínimo absoluto, 25 céntimos. Y máximo no tiene. Sencillamente esto poco tiene que responder o poco tiene que razonar, porque ya a la vista de la gráfica ya se ve. Y si no, se hace con la derivada igual a 0, la derivada es igual a 0 en 25, y la derivada es 10, es siempre positiva. Si la derivada es positiva, la función siempre crece, con lo cual, a partir de 2 gigabytes, eso nunca tiene un máximo, porque es siempre creciente, y la derivada es 0, pues quiere decir que eso es un mínimo en todo el proceso de desde 0 hasta 2 gigabytes de consumo. Vale, pues pasamos al ejercicio número 3. Se sortea un viaje a Japón entre los 240 mejores clientes de una agencia de viaje. De ellos 144 son mujeres, 168 son personas con hijos y 90 son hombres con hijos. Bien, aquí se están estudiando dos variables. Uno es el sexo, mujeres y hombres, y el otro es si tienen hijos o no tienen hijos. Es los típicos ejercicios de Bayes, y que bueno, que nosotros lo hacemos mejor de una forma más gráfica, que donde se ve mejor por un diagrama de árbol, o también se puede hacer por una tabla de contingencia. Yo lo voy a hacer por primero vamos a definir los sucesos, ¿no? M ser mujer, H ser hombre, A tener hijos y no A no tener hijos. Bien, pues a partir de aquí, una tabla de contingencia donde vamos a poner mujer, hombre, tener hijos, no tener hijos. Y vamos a trabajar sobre un total de 240 clientes, 240 personas. Y ahora vamos poniendo los datos que me indica el enunciado. Me dice que de estos 240 clientes, 144 son mujeres, así que tengo que colocar 144 en esta celda, en la celda de abajo, donde que me da el total de mujeres, 144. Y ahora me dice que 168 tienen hijos. 168 no me especifica si son mujeres o hombres, se refiere a todos, a los 240. Si 168 tienen hijos, donde tengo que colocar ese 168 es en la celda de tener hijos con total, aquí, 168. Y 90 son hombres con hijos. 90 son hombres con hijos. Hombres con hijos es la intersección de hombre y hijo, A. H con A, es decir, la celda esta que se genera con el cruce de hombre y A. Serían 90. Ahí tengo. A partir de estos 4 datos, ¿puedo completar la tabla? Sí. Porque ahora es para completar de forma que esto se convierta en una especie de cuadrado mágico, ¿no? Es decir, que tanto en horizontal como en vertical sumen lo mismo, ¿no? El cuadrado de MH a A. Y entonces vamos a hacerlo, vamos poniéndolo en rojo los datos que se deducen del enunciado. Y por ejemplo aquí, si tengo 144 y aquí tengo 240, aquí ya tengo la diferencia, que serían, pues ¿cuántos? A ver, serían 96, efectivamente, 144 más 96 me da 240. Luego aquí habría 6, entre 96, por ejemplo, pues 6 aquí, se ve claramente, para que me dé 96, y voy completando. Aquí para los 168, pues serían 78, creo, ¿no? Es exactamente 78. Aquí los 78 y los 144, 66, 66 más 6, 72, 72. Y ahora, si queréis comprobar que no me he equivocado, pues ver que la suma final en vertical, 162 más 72 da 240, y 144 más 96 también me da 240. Entonces esto es correcto. Una vez que ya tengo la tabla de contingencia completa, ahora es muy facilito porque aplico la regla de Laplace a las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre sin hijos? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de H y no A?
Hombre sin hijos, es la probabilidad de la intersección, probabilidad de hombre y sin hijos. Casos favorables 6. ¿Cuántos hombres sin hijos tengo? 6. ¿Y cuántos casos posibles? 240. Entonces tengo 6 de 240, que sería 1 partido por 40. Lo podemos expresar en fracción, también podemos expresarlo en decimales, ¿no? Y el apartado B, si la persona a la que le toca el viaje tiene hijos, esto es una condición, ¿lo veis? Es una condición previa, es un sí condicional. Si la persona a la que le toca el viaje tiene hijos, es decir, si ocurre A, que es el suceso tener hijos, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Entonces me están pidiendo la probabilidad de que sea mujer, M, condicionado a tener hijos, A. Probabilidad de M condicionado a la probabilidad, cuando es una condicionada, el espacio muestral, es decir, los casos posibles, se reducen a la condición A, es decir, los casos posibles serían 168. Y de esos 168, ¿cuántas son mujeres? 78. Entonces, aplicando la regla de Laplace, ahí sería 78 entre 168. Si lo queremos hacer por la fórmula, que sería esta, sería la probabilidad de que sea mujer y tenga hijos, partido por la probabilidad de que tenga hijos. La probabilidad de que sea mujer y tenga hijos es la intersección mujer con hijos, serían 78 partido 240, y la de A serían 168 partido 240. Los 240 se cancelan por simplificación y me queda 78 entre 168, que es lo que os dije al principio, que sería 13/28 simplificado. Bueno, bastante sencillo, también se puede hacer por un diagrama de árbol, también sale muy facilito. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el 4A, y me dice, se supone que el precio de un producto sigue aproximadamente una distribución normal con desviación típica 5, y para estimar el precio medio se considera una muestra aleatoria de 100 de estos productos, los cuales han costado en total 10.400 euros. Construye a partir de estos datos un intervalo de confianza para el precio medio de este producto al 95% de confianza. Bueno, pues entonces, primero le vamos a llamar X al precio del producto, X, la variable aleatoria, que sigue una distribución normal de media desconocida, nu, y desviación típica 5. Bien, 5 euros. Para estimar el precio medio, una muestra aleatoria de 100 de estos productos, es decir, que n ahora va a ser 100, tamaño de la muestra, 100, los cuales han costado 10.400. Necesito la media para hacer el intervalo de confianza para el precio medio de la población, necesito la media muestral, pero la media muestral la puedo conocer con estos datos, porque si todos los productos me han costado en total 10.400 y han sido 100 productos, la media muestral será 10.400 entre 100, y 10.400 entre 100 es 104 euros. Esto sería la media muestral, 104. Muy bien, pues a partir de estos datos, el intervalo de confianza ahora para el 95%. Necesito conocer para el intervalo de confianza el valor característico Z alfa medios, que me deja la probabilidad de confianza, digamos, que vale 1 menos alfa medios en la distribución normal. Dicho de otra manera, tengo que calcular a partir de que 1 menos alfa es 0,95, que es el nivel de confianza, calcular alfa medios y 1 menos alfa medios. Y ahora ir a la tabla y buscar qué valor se corresponde con 0,975 para 1 menos alfa medios. Si voy a la tabla de la normal, voy a obtener que Z alfa medios es 1,96. Comprobadlo en la tabla de la normal. Y si Z alfa medios es 1,96, entonces ya tengo todos los datos para construir el intervalo. El intervalo sería la media muestral más menos Z alfa medios, que es 1,96, por sigma, que es 5, ¿cuánto era sigma? 5, partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 100, raíz de 100. 104 es el centro, la expresión que hay después del más menos es el radio del intervalo, o también es el error máximo cometido al estimar el valor de la media, y me da 104 más menos 0,98. Si le resto 0,98 a 104 y le sumo 0,98, obtengo los extremos del intervalo, obteniendo que el intervalo pedido es este que aparece ahí. Bien, bueno, el 1,96, no tengo tabla, me dan el enunciado del problema me da este dato. Este dato me está diciendo que f de 1,96 tiene que ser 0,975. Aquí efectivamente lo veis, la probabilidad acumulada
0,975 se corresponde con 1,96, de ahí Z alfa medios. Bien, pasamos al apartado B. ¿Cuál sería el tamaño muestral mínimo necesario para estimar el verdadero precio medio a partir de la media muestral con un error de estimación máximo de 0,5 euros y un nivel de confianza del 95%? Vale, como el error máximo es 0,5 y el error máximo se corresponde con el radio del intervalo, entonces ahora en nuestro caso no conocemos el tamaño muestral, pero el radio del intervalo sí lo conocemos. El radio del intervalo es 1,96 porque el nivel de confianza es el mismo que en el del apartado anterior y por tanto el Z alfa medios va a ser el mismo, va a ser 1,96 por sigma, que es 5, partido por rey de n. 1,96 por 5 partido por rey de n, que es el valor que tenemos que averiguar. Y me dice que esto, que es el error máximo cometido, me dice que es menor o igual que 0,5. Entonces, menor o igual que 0,5. De donde rey de n paso multiplicando y me queda 0,5 por rey de n mayor o igual, 5 por 1,96 es 9,8. El 0,5 pasa dividiendo y queda rey de n 9,8 entre 0,5, 19,6, elevado al cuadrado. Y n es mayor o igual que 384,16, por tanto el valor mínimo, el tamaño mínimo muestral para que se produzca lo que me dice el enunciado del apartado B es que n tiene que ser como mínimo 385 individuos en este caso, no, productos. Los individuos del espacio muestral en este caso son los productos. Tenemos que tomar una muestra de 385 productos para que el error cometido en la estimación sea inferior a 0,5 euros. Con un nivel de confianza del 95%. Bien, siguiente ejercicio, ya está del bloque B. Una empresa puede contratar trabajadores tipo A y trabajadores tipo B en una nueva factoría. Por convenio es necesario que haya mayor o igual número de trabajadores tipo A que de tipo B y que el número del tipo A no supere el doble del número del tipo B. En total la empresa puede contratar un máximo de 30 del tipo A y 40 del tipo B. ¿Cuántos trabajadores de cada tipo se pueden contratar en la empresa de forma que se satisfagan todos los requisitos anteriores? Bueno, este es un problema de programación lineal, claramente, donde X serán los trabajadores tipo A, voy a llamar a X trabajadores tipo A e Y trabajadores tipo B. Una vez que ya tengo las variables definidas, vamos a ver las restricciones. La primera restricción es la restricción obvia, que es que X e Y sean mayores o iguales que 0. Eso no me lo dice el enunciado, pero eso lo interpreto yo del hecho de que el número de trabajadores no pueden ser negativos, por tanto han de ser mayores o iguales que 0, tanto X como Y. Esto me va a ceñir la región de soluciones al primer cuadrante, que son el primer cuadrante es donde se encuentran precisamente los valores de X e Y positivos o no negativos, ¿vale? Bien. Dicho esto, vamos a ver ahora las restricciones que me da el problema. Me dice que es necesario que haya mayor o igual número de trabajadores del tipo A que del tipo B. Es decir, que los trabajadores de tipo A, X, tienen que ser mayor o igual que los del tipo B. X tiene que ser mayor o igual que Y. Primera restricción. A medida que voy escribiendo las restricciones, también voy escribiendo las rectas que me van delimitando las mismas. En este caso sería la recta Y igual a X. La recta Y igual a X aquí la tengo dibujada. La hago por colores para indicar cada color con su restricción correspondiente. Bien, la recta Y igual a X, bien, ahí dibujada. Vamos a la siguiente restricción. La siguiente restricción me dice que el número de trabajadores del tipo A no supere al doble del tipo B. Es decir, el tipo de trabajadores de tipo A tiene que ser menor o igual que los del tipo B, es decir, que X, que el número de trabajadores del tipo A no supere al doble, bien, que tiene que ser menor o igual que el doble, X menor o igual que 2Y. Esa sería la siguiente restricción. Aquí está, X menor o igual a 2Y, tengo que representar la recta X igual a 2Y. La recta X igual a 2Y, aquí la tengo representada. ¿Qué más? Dice que en total la empresa puede contratar un máximo de 30 trabajadores del tipo A. Un máximo de 30. Quiere decir que X ha de ser menor o igual que 30. X menor o igual que 30. Dibujo la recta X igual a 30. En verde, ahí la tengo. Y 40 de tipo B. No puede contratar un máximo de 40 del tipo B. E Y menor o igual que 40. Y menor o igual que 40. Dibujo la recta Y igual a 40. Vale, a partir de aquí ya tengo las restricciones, plantea el problema, representa gráficamente el conjunto de soluciones. Bueno, pues va a ver el conjunto de soluciones. Ahora vamos a ver en qué regiones del plano del primer cuadrante, dijimos que nos vamos a ceñir al primer cuadrante por las dos primeras restricciones.
a ver qué puntos del plano satisfacen las restricciones. Ahora nos metemos con las desigualdades. Hasta el momento quedamos que estas son las rectas y las rectas son las igualdades. Ahora vamos con las desigualdades. X mayor o igual que Y. Vamos a la recta roja. La recta roja me divide el plano en dos semiplanos. El que está por encima de la recta y el que está por debajo. O si queréis, el que está a la izquierda y el que está a la derecha, como queráis verlo. ¿Cuál de los dos semiplanos se corresponde al hecho de que X sea mayor o igual que Y? Bueno, pues para eso vamos a tomar un punto de un lado. Por ejemplo, voy a tomar el 0, 10. Que está a la izquierda, el 0,10. Y me pregunto, ¿0 que es la X es mayor o igual que 10? La respuesta es que no. Por lo tanto, el 0,10 no forma parte de la solución. Y como estaba en el semiplano de la izquierda, quiere decir que las soluciones van a estar en el otro semiplano. Es decir, van a estar en el semiplano de la derecha o debajo. Es decir, que tengo ahora la región de estos puntos. Ya descarto los que están por encima, los descarto como que formen parte de la solución. La solución está por debajo de la recta roja. Bien, ahora vamos a solaparlo con los puntos de la recta azul, que son X igual a 2Y. Bien, tengo la recta azul y hago lo mismo. Cojo el 0,10 también, por ejemplo, que está por encima, el semiplano que está por encima. Y pregunto, ¿0 es menor o igual que 2 por 10, que 20? ¿0 es menor o igual que 2 por 10, que es 20? Sí, respuesta, sí. Entonces, la solución está por encima de la recta azul. Como la anterior, la roja, eran los que estaban por debajo, los puntos solución entre las dos serían los que están en esta cuña que está aquí, entre la recta azul y la recta roja, que se está abriendo aquí indefinidamente, pero ahora vamos a limitarla, por tanto, por la verde como por la naranja. Vamos con la verde. La verde son los menores que 30. Bueno, está claro que son los que están a la izquierda de la recta verde. Entonces ya me queda este triángulo, rectángulo que está aquí. Y menor o igual 40 son los que están por debajo. Los que están por debajo no le afecta para nada porque sigue solapándose con el triángulo que tenía anteriormente. Así que la solución, la región de soluciones, el conjunto de soluciones, lo voy a sombrear, sería este triángulo que aparece ahí con sus vértices correspondientes C, D y E. Ahora me dice, ¿podrían contratarse a 20 trabajadores del tipo A y 15 del tipo B? Dicho de otra manera, si X vale 20 e Y vale 15, es decir, estamos hablando del punto 20-15, ¿es una posible solución? Bueno, pues el 20-15 lo dibujo, aquí lo tenemos, y ¿está dentro de la región? Sí, entonces la respuesta es sí. Esto es una forma gráfica de verlo. La forma analítica pues sería comprobar que para X igual a 20 y para Y igual a 15 se satisfacen todas las restricciones. A ver, vamos a comprobarlo. Si X es 20 igual a 15, tanto la primera como la segunda, X mayor que 0 y mayor que 0, es obvio que sí. Si X es 20, ¿20 es mayor o igual que 15? Sí, correcto. 20 es menor o igual que 2 por 15, también, porque 20 es menor o igual que 30. Y luego, ¿20 es menor o igual que 30? Sí. ¿Y 15 es menor o igual que 40? Sí. Entonces, tanto la solución 20 del tipo A y 15 del tipo B satisfacen todas las restricciones, por tanto, podría contratarse. Entonces, lo hemos hecho analíticamente, gráficamente. Vale. Apartado B. Si el beneficio diario esperado para la empresa por cada trabajador del tipo A es de 240 euros y por cada trabajador del tipo B es de 200 euros, ¿cuántos trabajadores de cada tipo se deben contratar para maximizar el beneficio diario? ¿Y a cuánto asciende dicho beneficio? Vale, pues a la hora de maximizar las soluciones, posibles soluciones, los resultados siempre los vamos a encontrar en los vértices. Entonces necesitamos averiguar los vértices y la función que tenemos que optimizar, que en este caso es la función beneficio, que es lo que se llama la función objetivo. Bien, esta es la respuesta a la anterior pregunta. Y la función objetivo es la función beneficios, que es 240x más 200y, porque cada trabajador del tipo A me genera 240 de beneficio y 200 los del tipo B. Y vamos a estudiar los vértices, que son donde se pueden encontrar las soluciones. Entonces empezamos con el vértice D. El vértice D es la intersección de la recta verde con la recta roja. La recta verde es X igual a 30 y la recta roja es X igual a Y. Esto es un sistema de ecuaciones muy sencillo. Yo X ya lo tengo despejado y si la Y es igual a X, Y es igual a 30. El punto D es el 30-30.
También comprobar gráficamente que me está bien, 30-30, efectivamente, aquí se ve gráficamente que es el 30-30, ¿no? Ahora vamos con el punto E. El punto E es la intersección de la recta verde, x igual a 30, con la recta azul, con x igual a 2i. Si x es igual a 30, 2i es igual a 30 entre 2, que es 15. Entonces es el punto 30-15. Y el C es el 0,0, que ya no lo escribo porque el 0,0 no es una solución válida. 0,0 sería no contratar a ninguno de los trabajadores. Está claro que si no contrato a ninguno, los beneficios van a ser cero. Entonces o la solución va a ser o la D o la E. Bueno, pues sustituyo el punto D en la función beneficio y obtengo que B de 30-30 es 240 por 30 más 200 por 30, eso me va a dar 13.200 euros, y luego sustituyo el punto 30-15 también en la función beneficio y me da 10.200. ¿Cuál es el que me produce mayor beneficio? El primero. Entonces la solución está en 30-30, que quiere decir que para obtener el máximo beneficio tengo que contratar a 30 trabajadores del tipo A y 30 trabajadores del tipo B. ¿Y a cuánto asciende dicho beneficio? Pues el dicho beneficio asciende a 13.200 euros. Esas son las soluciones del apartado B. Siguiente ejercicio. Dada la función 6 partido por x más 1 menos 2, se pide: apartado A, encontrar una primitiva de f verificando que esa primitiva en el 0, evaluada en 0, me da 2. Bueno, pues para encontrar una primitiva de la función tengo que hacer la integral indefinida de la función. Y la integral indefinida de la función es una integral inmediata, porque la integral de 6 partido por x más 1 es 6 logaritmo neperiano de x más 1, y la integral de menos 2 es menos 2x. Aquí tengo la integral menos 2x más la constante de integración. ¿Y cómo resuelvo la constante de integración? La constante de integración la voy a resolver por el hecho de que f de 0 me da la condición esta de que f de 0 sea igual a 2. Si f de 0 tiene que ser 2, sustituyendo x aquí por 0 me tiene que dar 2, es decir que 6 logaritmo de 1 menos 0, 2 por x, más c tiene que ser igual a 2. De donde c es igual, bueno, el logaritmo neperiano de 1 es 0, como el logaritmo neperiano de 1 es 0, aquí esto desaparece, me queda que c tiene que ser igual a 2. Así que la primitiva de la función que estoy buscando es 6 logaritmo neperiano de x más 1 menos 2x más 2. Eso sería la primitiva, llamada también a veces en ocasiones antiderivada. Apartado B. Estudiar y representar gráficamente la función f en el intervalo 0 infinito, calcular el área limitada por la curva al eje de las x entre 0 y 3. Bueno, pero si la dibujamos luego el área es más fácil porque ya sabemos cuál está por encima y cuál está por debajo. Así que vamos a estudiar la función. Para ello vamos lo primero de siempre, es estudiar su dominio. Y el dominio, vemos que tenemos un cociente aquí que se anula para x igual a menos 1. Entonces el menos 1 hay que quitarlo fuera del dominio. El menos 1 no tendría imagen porque genera una división por 0. Así que el dominio es todo r menos el menos 1. No está escrito, pero bueno, eso hay que tenerlo presente a la hora de estudiar la función. Aquí empezamos con el corte con el eje de las x. Si el corte con el eje de las x supone que la y es 0, es decir, que f de x es 0, si igualamos a 0 la función, resulta que me queda que x más 1 tiene que ser igual a 3 y x es igual a 1, x es igual a 2. O si que, bueno, aquí estoy resolver esta ecuación, no tiene ningún problema. X es igual a 2, sale inmediatamente, ¿no? Vale, entonces corta en el punto 2, 0. El punto 2, 0 sería un punto de corte con el eje de las x. Punto de corte con el eje de las y. Con el eje de las y es x igual a 0. X igual a 0 está en el dominio y vamos a ver cuál es su imagen. La imagen del 0 es 6 entre 1, que 6 menos 2 es 4. La imagen del 0 es 4, entonces el punto de corte con el eje de las y es el punto 0, 4. Siguiente concepto, monotonía y extremos. La monotonía y extremos es el crecimiento y decrecimiento, y para ello necesitamos la derivada. Pues calculamos la derivada y la derivada de eso es menos 6 partido por x más 1 al cuadrado. Es una derivada muy sencillita, una derivada de un cociente muy sencilla, ya no me paro en ella. La derivada de menos 2 es 0, el menos 2 desaparece. Entonces la igualo a 0 y vemos que esto nunca se anula, porque me quedaría que el numerador es distinto de 0 y por tanto nunca se anula. Si nunca se anula, también podemos observar lo siguiente, que esta expresión siempre es negativa en todo su dominio. Es negativa porque 6 es positivo, el cuadrado es positivo, con todo tiene un menos delante, esta es negativo. Si es negativa en todo su dominio, que es en 0 más infinito, que es donde me pide que la dibuje,
La función es decreciente. Bueno, como la tengo que dibujar en el 0 más infinito y como el dominio era todo r menos el -1 en realidad no supone ningún problema, porque el -1 está fuera del 0 más infinito. Así que, de ahí que no haya escrito el dominio. El dominio, claro, el dominio es en 0 infinito en este caso. O sea, el -1 aquí no me pinta nada, por eso no está calculado. Tendría que calcularlo si la tuviera que representar en todo r. Bien. Y, o sea, que es decreciente y me voy a ver no tiene extremos. Si es decreciente no tiene extremos. Las asíntotas. Bien, las asíntotas, podría ser asíntota al hacerlo desde 0 más infinito. En el 0 podría tener asíntota, pero no la tiene porque f de 0 es 4, no se va hacia el infinito. Así que no tiene asíntotas verticales. ¿Y asíntotas horizontales? Pues la asíntota horizontal es cuanto x tiende a más infinito de la función. Cuando x tiende a más infinito de la función, este límite da -2, porque 6 partido por x más 1 me da límite 0. Y igual a -2 sería una asíntota horizontal. Y asíntotas oblicuas no va a tener, porque si calculo la asíntota oblicua, me va a dar que la pendiente de la oblicua me va a dar 0, con lo cual voy a tener la asíntota horizontal. Así que ya no me molesto en averiguarla. Entonces tiene una asíntota horizontal, es decreciente, no tiene extremos y corta en esos dos puntos, en el 2,0 y en el 0,4. Bueno, yo creo que estoy en condiciones de dibujarla y el dibujo es este. Bueno, aquí está lo de lo que os decía de la asíntota oblicua. La asíntota oblicua es fm, que es la pendiente de la oblicua, es f de x partido por x. Dividir f de x por x es aumentar en un grado los denominadores. Aquí sería x al cuadrado más x y aquí sería 2 partido por x. Sería esto, f de x partido por x, este límite da 0. Si me da 0, no tiene asíntotas oblicuas, porque me está diciendo que la pendiente de la oblicua es 0. Y si la pendiente de la oblicua es 0, la oblicua se transforma en una horizontal. Pero la horizontal ya la tengo calculada aquí. Bien, pues no tiene asíntotas oblicuos y el dibujo, aquí lo tengo. Aquí lo tenemos, es decreciente siempre, corta en el 0,4 y en el 2,0 y... ¿qué más? Y tiene una asíntota horizontal en -2, que hacia el -2 se va perdiendo la curva con el -2, no puede bajar del -2. Y ahora me dice que calcule el área limitada por la gráfica y entre 0 y 3. Entonces... fijaros que entre 0 y 3 hay un tramo que está por encima del eje y un tramo de 2 a 3 el que está por debajo del eje. Entonces aquí este tramo me va a dar negativa, área negativa. Con esta área positiva se van a restar y me va a dar un área incorrecta, me va a dar un área que no se ajusta a la realidad. Entonces tengo que hacer las restas a la hora de hacer la integral definida en el orden correcto. Entonces hay que descomponerlo en las dos áreas por separado. Entonces el área, aquí las tengo, el área esta que está limitando por encima la función y por debajo del eje sería la integral entre 0 y 2, la hago desde 0 hasta 2, de la función, que es esta, menos 0, el eje es 0, menos 0. Y ahora más, y ahora la otra área sería desde 2 hasta 3, de la que está por encima, que es la función, que es 0, menos la función que está por debajo. De ahí que le ponga un menos aquí y un más aquí, que le cambie de signo a la función, para que me dé positiva, si no me va a dar negativa. Entonces, para que me dé área positiva, en caso de que no lo queráis hacer así, podéis siempre hacerlo todo en valor absoluto. Lo hacéis en valor absoluto sin preocuparos de cuál está por encima y cuál está por debajo, pero en cualquier caso tenéis que separarla. No la podéis hacer de 0 a 3 directamente, porque si no, no me sale el área real, no me sale la suma de estas dos áreas. Me va a salir esta área menos esta, si lo hago todo de un tirón. Así que... bien, y las primitivas ya las tenemos hechas. Aquí esta era 6 logaritmo de x más 1 menos 2x entre 0 y 2, y esta es menos 6 logaritmo neperiano de x más 1 más 2x entre 2 y 3. Aplicamos la regla de Barrow al primer corchete y le aplicamos Borrow al segundo. Bueno, y haciendo aquí quitando paréntesis y teniendo cuidado con los signos, pues al final me queda esta cantidad, 2,86 unidades cuadradas de superficie del sistema de referencia en el que estoy trabajando. Vale, pasamos al ejercicio siguiente. En un proceso de fabricación se sabe que el 2% de las piezas producidas son defectuosas. Se utiliza un dispositivo para detectarlas que califica como defectuosa al 90% de las piezas defectuosas, pero también califica como defectuosas a un 5% que no lo son. Bien, leer este problema despacio porque es muy lioso con el defectuoso, no defectuoso, el test acierta, el test falla, etcétera. Bueno, entonces vamos primero a llamarle
D a que la pieza sea defectuosa y A que el test acierta, y negamos los correspondientes sucesos con D barra y A barra, es decir, que la pieza no sea defectuosa y que el test falle. Voy a hacer el árbol, y el árbol voy a coger la pieza, y la pieza entonces puede ser defectuosa o no defectuosa. Es defectuosa en un 2%, es decir, el 0,02 de probabilidad es defectuosa, y no es defectuosa en un 0,98. Ahora bien, si es defectuosa, el test acierta en un 90%, es decir, que en esta rama vendría 0,9 y falla en el resto, sería 0,1. Y si la pieza no es defectuosa, me dice que la califica, pero también califica como defectuosas al 5% que no lo son. Es decir, que en este caso el test está fallando, porque si califica como defectuosa a un 5% que no lo son, en un 5% me falla. ¿De acuerdo? Entonces aquí es 0,05 donde me falla y 0,95 donde me va a acertar. Eso leerlo bien, despacio y con mucho cuidado, porque este problema es un poquito más complicado. Ahora me dice apartado A, calcular la probabilidad de que el dispositivo califique una pieza cualquiera como defectuosa. Bien, ¿cuándo el dispositivo califica la pieza como defectuosa? Lo puede calificar si es defectuosa y acierta, entonces lo está calificando como defectuosa, o si no es defectuosa y falla. Es decir, lo que me están pidiendo es la probabilidad del siguiente suceso, que sea defectuosa y acierte, o que no sea defectuosa y falle, porque si la pieza no es defectuosa y falla, está calificándola como defectuosa. Eso es lo que tenéis que tener mucho cuidado con la semántica de este ejercicio. Vale, entonces es la unión de dos sucesos, y además de dos sucesos incompatibles. Esto es igual a la probabilidad de D intersección A más la probabilidad de no D intersección no A. Y la probabilidad de D intersección A es 0,02 por 0,9 más no D no A es 0,98 por 0,05. Hasta aquí 0,067. Este apartado es fácil. El que ya no es tan fácil es el apartado B. Vamos a ver por qué. El apartado B me dice, calcular la probabilidad de que no sea defectuosa una pieza que el dispositivo ha calificado como defectuosa. Bien, el suceso, esto es una probabilidad condicionada. Me están pidiendo la probabilidad de que no sea defectuosa, que sería no D, hasta ahí está claro el suceso del que me piden la probabilidad, condicionado a que la pieza la haya calificado defectuosa. A que el suceso que la pieza la haya calificado defectuosa es este suceso que tengo aquí en el apartado anterior, que le voy a, para la abreviar escritura le voy a llamar C. Entonces le voy a llamar C al suceso S, que sería la condición que me está imponiendo el apartado B, que es que el dispositivo la califique como defectuosa, que era el caso defectuoso y acierta, o no defectuosa y falle el test. Bien. Pues entonces la probabilidad que me están solicitando en este caso es esta. Y esta es la probabilidad de la intersección partida por la probabilidad de C. La probabilidad de C no tengo problema porque la probabilidad de C la he calculado en el apartado A. El problema es de intersección C. Pues ¿quién es no de intersección C? Pues no de intersección C es no de intersección toda esta expresión. Entonces voy a hacerlo. Voy a hacer ese desarrollo de no de intersección C es no de intersección todo esto. Entonces tengo una intersección de una unión. Una intersección de una unión aplicando la propiedad distributiva de la intersección respecto de la unión. Esto sería igual a no de intersección A, unión no de intersección no A. Es una distributiva. Y ahora aquí, fijaros que tengo intersección con intersección, voy a asociarlas, voy a aplicar la propiedad asociativa de la intersección y voy a unir o asociar no D con D. Si yo no D lo interseco con D, me quedaría ahora así, Y aquí lo mismo, no D intersecado con D, asocio de esta manera. Pero un suceso y su contrario nunca se pueden producir al mismo tiempo. Por lo tanto, este suceso que aparece aquí, no D y D, es el suceso imposible. Intersecado con A. Suceso imposible intersecado con A, unión, y un suceso intersecado consigo mismo es el propio suceso, no D intersecado con A.
Ahora bien, un suceso imposible intersecado con otro suceso es el suceso imposible. Unión no D intersecado no A, es decir, el suceso imposible unido con otro suceso es el otro suceso. Así que, finalmente, la solución es esto, es no D y no A. Por lo tanto, la probabilidad que estoy buscando aquí en el numerador es la probabilidad de no D y no A. Probabilidad de no D y no A. Y la probabilidad de no D y no A sí lo puedo ver en la tabla. La probabilidad de no D y no A es 0,98 por 0,05. 0,98 por 0,5 entre 0,067. Esto da 0,7313. Esa es la solución. Bien, es un poco complicado. Lo voy a hacer por un árbol de contingencia, un cuadrado de contingencia, una tabla, mejor dicho, de contingencia, a ver si también lo podéis ver con más facilidad. Y con la tabla sería de la siguiente manera. A ver, tengo una tabla, me habla de tantos por ciento y en esa tabla tengo piezas defectuosas y test acierta igual. Y la tabla es la siguiente. Tengo aquí en estas columnas, en la primera columna voy a considerar que el test acierta y que el test no acierta, y en la primera fila que las piezas defectuosas y en la segunda fila las piezas no defectuosas. Trabajamos sobre 100 y me dice que el 2% son defectuosas, es decir, que de estas 100 defectuosas hay 2, el total el 2, entonces aquí tendríamos un 2. Y de estas 2 me dice que las defectuosas, que son 2, las califica como tal, es decir, que acierta en un 90% de veces, es decir, un 90% de 2 acierta. El 90% de 2 es 1,8. Entonces, un 90% de 2 es 1,8, aquí acierta 1,8 veces. Bien. Ahora completamos y me dice que también califica como defectuosas a un 5% que no lo son. No lo son defectuosas 98. Y de esas las califica al revés, es decir, que falla en un 5%. El 5% de 98 es 4,9. Bien, aquí lo tengo. A partir de estos datos completo la tabla para que me sumen en vertical y horizontal y me voy ya con el primer apartado. Que un dispositivo califique una pieza cualquiera como defectuosa. Bien, casos favorables. El caso defectuoso era defectuoso y acierte, 1,8. Defectuoso y acierte, 1,8, o no defectuoso y falle, 4,9. Los casos favorables son 4,9 más 1,8. Serían 6,7. La suma es 6,7. 6,7 entre 100, 0,067. Aquí está, 0,067. Apartado B. Que fuera defectuoso condicionado a que el test las calificara como defectuosas, que le habíamos llamado C. C es este suceso de aquí, ¿no? Entonces, ahora en las condicionadas, recordar que el espacio muestral se limita a C, es decir, que ahora el espacio muestral se limita a estos de aquí, y estos de aquí, ¿quiénes eran? Eran los 1,8 más los 4,9. Este sería todo el espacio muestral, y de ese espacio muestral me tengo que quedar con, que serían 6,7, ¿no? Me tendría que quedar con los no D, y no D son los 4,9. Entonces la solución sería 4,9 entre 6,7. 4,9 entre 6,7 da 0,7313, que es exactamente lo que me daba también hecho por árbol anteriormente. Bueno, este es el ejercicio más difícil de todos los que plantea esta prueba. Pero si lo estudiáis veréis que tampoco está dentro del programa y es susceptible de ser planteado. Y ahora pasamos al siguiente. Y vamos con el último ejercicio, que es el 4B, que me dice así. En una ciudad se ha encuestado a 1.250 vecinos, de los cuales 525 han manifestado estar a favor de la gestión económica del ayuntamiento. Apartado A, construye a partir de estos datos un intervalo de confianza para la proporción de vecinos de esa ciudad que están a favor de la gestión económica del ayuntamiento al 99% de confianza. Bueno, pues los datos, y me dan aquí una serie de datos de la tabla de la distribución normal para no darme la completa. En estos datos están los que voy a necesitar para hacer el problema y voy a escribir los datos que me dan. Me dice el tamaño de la muestra, que es N, 1.250 vecinos, eso es N. Y me dice que de esos 1.250, 525 están a favor de la gestión. Por tanto, la proporción de los vecinos que están a favor de la gestión, la proporción muestral, es 525 entre 1.250, que eso me da 0,42. Bien, a partir de aquí tengo que construir un intervalo al 99% de confianza. Pues 1 menos alfa es 0,99, alfa es 0,01, alfa medio es 0,005
y z y 1 menos alfa medios es 0,995. A partir de aquí tengo que buscar en la tabla de la normal qué valor de z me da valor acumulado 0,995. Pues voy aquí y 0,9995, aquí lo tengo, al final me lo da 2,58. Así que z alfa medios es el valor característico que estoy buscando, es 2,58. En consecuencia, el intervalo de confianza viene dado por la media muestral, 0,42, más menos 2,58 por la raíz cuadrada de 0,42, que es la proporción muestral, por 1 menos 0,42, que es 0,58, partido por 1250. Esto es el centro, 0,42 del intervalo, esto sería el radio del intervalo, y haciendo las operaciones correspondientes a la derecha, 0,42 más menos 0,036. Si le sumo y le resto ahora este valor, el radio, obtengo el intervalo con sus extremos inferior y superior respectivamente, obteniendo que el intervalo pedido es este. Y el apartado B me dice lo siguiente, me dice que en el intervalo anterior cuánto vale el error de estimación. Y el error de estimación es 0,036. El error máximo cometido es 0,036. Que este es el valor menos es el radio del intervalo. ¿Y qué le ocurriría al error de estimación si, manteniendo el mismo nivel de confianza y la misma proporción muestral, hubiese aumentado el tamaño de la muestra? Bueno, si aumenta el tamaño de la muestra, n está en el denominador, se hace más grande. Si el denominador se hace más grande, eso quiere decir que el cociente se hace más pequeño, es decir, que el radio se hace más pequeño. Y si el radio se hace más pequeño, el error de estimación disminuye. Así que esto es lo que tengo que contestar, argumentándolo tal y como lo he hecho yo verbalmente. Eso es una forma de hacerlo, ¿no? A la vista de la fórmula. Si, repito, si el tamaño de la muestra se hace más grande, entonces el cociente se hace más pequeño. Si este cociente se hace más pequeño, este factor se hace más pequeño. Si el factor se hace más pequeño, al multiplicar, el radio obtenido es más pequeño. Y si el radio es más pequeño, como el error máximo cometido coincide con el radio, el error disminuye. Además es lógico, es decir, cuanto mayor sea la muestra, el error cometido en la estimación es más pequeño. Bien, pues este sería todo el ejercicio. El recordar que siempre vuestro profesor es el que tiene la última palabra y espero haberos ayudado, esperándoos en el próximo vídeo.